por favor registren su asistencia. Fernando, un momento. Fernando José Melendres Tames, que en semestres anteriores nos ha apoyado en el tema de laboratorios, ahora nos va a apoyar este semestre para el tema de fundaciones. Y bueno, el día de hoy les va a presentar un ejemplo de un diseño biaxial, una fundación superficial sometida a dos momentos. Ya como les había mencionado, como habíamos visto en el texto, solamente se agrega una verificación de capacidad de transmisión de esfuerzos hacia el suelo que en una de las esquinas sea menor que en las cuatro esquinas sean menores a la presión, a la capacidad admisible del suelo. Bien, entonces vamos a esperar a que Fernando se organice y vamos a estar atentos a su explicación. ¿Ya? Cualquier duda pueden interrumpirle, pueden levantar la mano y seguramente vamos a aclarar alguna duda o pregunta que tuviera. Gracias. Gracias, Fernando. Puedes tomar la palabra cuando gustes. Muy buenos días, Inge. Claro que sí. Muy buenos días, chicos. El día de hoy voy a apoyarles con un ejercicio. Es un ejercicio que va a expresar un poco el concepto del movimiento de las zapatas sometidas a momentos biaxiales. Les voy a compartir mi pantalla. Es bastante sencillo, no es complicado. Y bueno, juntos vamos a ver, ¿no? Si es que se va a mantener o va a ser congruente con las normativas que han ido avanzando. Dame un segundo, por favor. Se ha colgado.
Ya. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Este de acá es un ejercicio bastante corto. En realidad no es muy complicado realizar el diseño de una zapata aislada sometida a momentos biaxiales, solo que hay que tener ciertas consideraciones. Veamos. Este es un ejemplo que vaya de internet, solamente los datos, ¿no? Sin embargo, vamos a seguir nosotros alguna metodología tal vez un poco diferente. Para eso vamos a decir que tenemos una zapata aislada que está sometida a una carga axial y a dos momentos. Eso es todo. Acá tenemos algunos datos. Decimos que nuestra carga axial va a ser de algún valor cualquiera, ¿no? Acá 92 toneladas fuerza. Podemos ver los momentos con respecto al eje X, al eje Y. Acá vamos a ver una capacidad portante del suelo de 3 kilogramos por centímetro cuadrado, una resistencia característica del concreto y el acero de refuerzo, ¿no? Y algunos datos de columna. Lo que tenemos que ver de acá y solamente recordar es que estas cargas, que la carga que va a llegar a esta columna va a presentar una doble excentricidad. De ahí viene el efecto de los momentos. Solamente es eso. Ahora, nosotros lo que solíamos realizar, por ejemplo, en Fundaciones 1 era realizar el diseño siguiendo dos pasos principales. Decíamos que tendríamos un diseño en planta y también que tendríamos un diseño en elevación. Cuando decíamos diseño en planta, a lo que nos referíamos era a determinar las dimensiones en planta de nuestra zapata, es decir, determinar cuánto iba a ser A y B. Y para eso lo que hacíamos era igualar nuestra capacidad portante del suelo a la carga axial que está llegando sobre el área, ¿no? Y de ahí despejábamos algún área adoptando ciertos valores, despejábamos las dimensiones, mejor dicho, para el área que va a tener dos lados, A y B, adoptábamos uno y lo que hacíamos era encontrar el otro, ¿verdad? Era solamente eso. Y ya. Eso es un referencial para tener algunas dimensiones con las que podemos trabajar. Para este caso, como nosotros vamos a aplicar momentos respecto al eje X y al eje Y, también hay otras consideraciones que se pueden hacer. Por ejemplo, en cuanto a ciertas recomendaciones o normativas de otros países, lo que nos indica es realizar exactamente lo mismo. Sin embargo, si es que nosotros vamos a aplicar la consideración de dos momentos, lo que tenemos que hacer es restar para cada lado dos veces la excentricidad. Solamente va a ser eso. Solamente va a ser eso, ¿no? Realizamos aquello para reducir el área de soporte de nuestra zapata, el área de contacto de nuestra zapata, y de acuerdo a esta reducción, pues lo que vamos a hacer es despejar A y B para tener algún valor cualquiera para nuestra sección transversal, un valor de partida. En mi caso, por ejemplo, si colocando acá 2.2 metros y veo que el lado B me está dando 2.177 metros. Podemos ver que son muy parecidos y lo que uno busca generalmente es que estas zapatas sean de un diseño cuadrado, ¿no? Esto ya vamos a verlo porque dentro de un momento. Sin embargo, nosotros vamos a adoptar estos valores de acá para poder verificar lo que son las distintas consideraciones que vamos a ver luego. Entonces realizamos aquello, ¿no? Lo que hacemos es esto, es igualar nuestra capacidad del suelo a la presión que va a llegar a nuestro suelo, en este caso nuestra presión última,
dividida entre nuestra área, tomando en cuenta las reducciones mencionadas. Decimos acá A va a ser igual a 2.2 metros, despejamos B y adoptamos algunos valores. Eso es todo, solamente para tener unos valores de referencia, nada más que para eso. Luego tenemos que identificar la presión máxima ejercida y es acá donde viene la diferencia. Pasa que cuando nosotros, por ejemplo, veíamos nuestras zapatas aisladas o isoladas sometidas a solamente carga axial, ¿no? Como si fuese compresión pura, o si tuviese flexocompresión, pero solamente con una excentricidad, lo que nosotros hacíamos era aplicar la ley de Navier. En este caso, se sigue realizando de la misma manera, pero con ciertas limitaciones. Para esto, recordamos que tenemos acá nuestra distribución de esfuerzos según Navier. Decimos acá que, es una combinación de esfuerzos donde se tiene la suma de los esfuerzos que se producen por la carga axial y los momentos, ¿verdad? Eso es en cualquiera de los puntos. Sin embargo, decimos que esta ecuación solamente va a ser válida cuando todos los esfuerzos que se presentan en cualquiera de los puntos de nuestra zapata es de compresión. Caso contrario, deja de ser válido. Ya no puede usarse esto porque el suelo no es como el acero, por ejemplo, que veíamos en las materias de estructuras, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que aplicábamos alguna fuerza de tensión o compresión a alguna base y también a algunos momentos, lo que podíamos hacer era utilizar esta misma ecuación para determinar los esfuerzos que se estaban presentando, ¿no? Debido a la acción de esfuerzos combinados, y podíamos encontrar incluso una línea neutra. Y teníamos secciones donde se tenía compresión y otra sección donde se tenía tracción, por ejemplo. Pero eso era posible porque el acero puede soportar tracción, es una propiedad del material. Por otro lado, la arena no puede estar en equilibrio bajo esas condiciones de forma real, o más que la arena, perdón, el suelo no puede estar en esas condiciones de equilibrio porque no va a soportar tracción, ¿no? Esa es la razón por la que esta ecuación solamente es válida cuando todos los esfuerzos son de compresión. Eso es todo. Caso contrario, en que alguno de ellos sea un valor negativo, siendo la compresión positiva para nosotros, lo que tendríamos que realizar es tomar en cuenta otras consideraciones. Luego podemos decir también que, esta ecuación va a seguir siendo válida cuando no sean momentos biaxiales, sino cuando solamente se tenga un momento, y vamos a decir que otro de ellos va a ser cero, y tenemos acá ciertas consideraciones. Si es que la excentricidad va a ser menor a 1/6 de la dimensión considerada, pues podemos igual manejar la misma ecuación, y cuando sea mayor, de la misma manera, podemos realizarlo haciendo los despejes correspondientes, ¿no? Pero si es un caso biaxial, no. Para dar solución a esto hay bastantes en realidad métodos, desde los más conocidos y los más pioneros, podríamos decirlo. Y nosotros vamos a ver el de Teng, Wei-Yin Teng, que es este personaje de acá, ¿no? Y lo que propone Wei-Yin Teng es un abaco, básicamente es eso, es solamente un abaco que nos permite determinar la presión máxima, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Porque los diseños que vamos a realizar van a ser conservadores, siempre en función a la presión máxima. Y si bien la distribución de presiones no va a ser uniforme sobre toda nuestra área de la zapata, entonces nosotros vamos a considerarlo
uniforme, ¿no? De esa manera, porque lo que nos interesa es cumplir con la presión máxima de contacto y va a ser diseñado como si fuese uniforme y entonces las condiciones van a volver a ser las mismas a las que teníamos en algún diseño de alguna zapata sometida a un momento, a solamente uno, ¿no? Y su carga axial. Por eso decimos, este abaco de acá nos va a proporcionar de forma inmediata la presión máxima mediante la siguiente expresión. Es esta de acá. Lo único que tenemos que hacer es determinar acá. No es difícil, es de los métodos más fáciles y más directos. Es un método gráfico. Y también lo planteamos con una ecuación según el caso que ha dado y vamos a ver si sale lo mismo o no. Decimos, si nos encontramos en los casos 2, 3 y 4 de el abaco posterior, debería ser, eso está mal, conduce a sobredimensionar considerablemente la zapata, ¿no? Ya se les explicó la razón. Debe llamarse la atención sobre el hecho de que si se está en casos tales como los casos 2, 3 y 4, este abaco va a permitir obtener información necesaria para el cálculo de los momentos flectores y para los esfuerzos cortantes. Claro, porque vamos a poder conocer nuestra presión máxima y de acuerdo a eso calculamos los momentos y los esfuerzos. No es complicado realizar eso. Pero no va a existir ningún método disponible de cálculo para calcular la distribución de estos esfuerzos totales. Es lo que estábamos comentando hace un momento. A lo ancho, aquí dice cancho, no le hagan caso, es ancho de las secciones respectivas. Por lo que lo usual es conservadoramente calcular la presión máxima, que se considera uniformemente repartida, ¿no? Es lo que nos propone Teng. Y pues tenemos acá este abaco que podemos ver que está dividido en cuatro casos, ¿no? Podemos ver que aquí está el caso número 1, aquí está el caso número 2, 3, 4. Luego tenemos acá el caso número 2. Pero antes de pasarnos al caso número 2, si es que todos nuestros esfuerzos de compresión, si es que todos los esfuerzos que se van a presentar en cada uno de los puntos de nuestra zapata van a ser de compresión, lo que nos quiere decir es que pues todos van a estar dentro de nuestro núcleo central, ¿verdad? Que es lo que definía el comportamiento de una sección transversal, es lo que habíamos visto en resistencia de materiales 2. Y por lo tanto decimos que dentro de nuestro caso 1, eso creo que ya no lo puse acá porque lo supuse, pero en nuestro caso 1 significaría que nuestras excentricidades tendrían que ser ambas en la dirección X y Y menor al tercio medio, ¿no? Eso sería, si ambas son menores al tercio medio, entonces decimos que es el caso número 1, solamente por mecánica de materiales. Para el caso número 2, aquí ya hacemos alguna combinación. Decimos, por ejemplo, si nuestra excentricidad en X va a ser mayor a sobre 6, a sextos, ¿no? Tercio medio, y además la excentricidad en Y va a ser menor o igual a B sobre 6, siendo, aquí está, aquí al lado, siendo A y B estos lados respectivos. Vamos a definir dos coeficientes, alfa y beta, donde alfa va a ser igual a la excentricidad sobre A y beta igual a la excentricidad en Y sobre B, nada más. Con estos dos únicos valores vamos a entrar al abaco para poder determinar nuestra presión máxima. Hay que mencionar que este abaco sirve para cualquiera de los casos, que se puedan presentar. Incluso puede sustituir a nuestra ecuación de Navier, ¿no? Eso es todo. Y es bastante fácil de usar porque lo único que tenemos que hacer es calcular alfa, que es la excentricidad sobre nuestro valor de A. Nos venimos a este eje de las abscisas, lo ubicamos. Luego beta, nos venimos a este eje de las ordenadas, lo ubicamos. Lo que hacemos es intersectar y
a lo largo de este abaco vamos a encontrar nuestro valor de K, nada más. Y lo que tenemos que recordar es que la presión máxima va a ser K por la carga axial que está llegando sobre el área, nada más que eso. Y una vez que tenemos esa presión, ya podemos realizar el diseño estructural como sabemos. Eso es todo. Caso número 3. Vamos a estar en el caso número 3 cuando tengamos que nuestra excentricidad en X sea menor o igual a sextos y nuestra excentricidad en Y sea mayor a B sextos, ¿no? Vemos que estos valores de que estos coeficientes de alfa y beta se mantienen en cuanto a estructura, ¿no? Y en realidad es lo mismo para todos porque es con lo que se ingresa al abaco, nada más que alfa y beta. Sin embargo, tenemos acá algunas consideraciones más. Esta imagen es del texto de descripción porque reproduce bien, ¿no?, lo que quieren decir las ecuaciones, solo que creo que era que le haga más grande. Pero en realidad, esas ecuaciones solamente podemos acercarlo. Solamente las vamos a utilizar para determinar esta línea divisoria, que es aquella línea que nos va a dividir los distintos tipos de esfuerzos que se van a producir en nuestra zapata. Por ejemplo, en el caso 3 se puede observar que el color plomo, para nuestro caso, y claramente se puede ver porque la carga está siendo aplicada en la zona naranja, que la zona ploma va a ser una zona que no está comprimida, ¿no? Y podemos ver que en el caso 3, entonces, es cuando la zona no comprimida forma un área trapezoidal. Y utilizando estas relaciones geométricas podemos calcular este valor de n, por ejemplo, si es que uno quisiera calcular su área o en qué zona, en qué área, mejor dicho, para no confundirnos con casos o zonas, en qué área se está dando compresión y en qué área no se está dando compresión, ¿no? Igual tenemos aquí M, que es esto de acá, tenemos R, tenemos acá nuestros valores y tenemos todo lo necesario, ¿no? R, N. Y si uno quisiese conocer, digamos, por ejemplo, el área de la zona donde está comprimida o desde dónde hasta dónde, pues solamente es aplicar la ecuación para conocer el área de un trapecio, ¿no? Que es el promedio de las bases por su altura. Eso es. Por el caso número 2 no lo vimos, pero acá podemos ver que el caso número 2 es cuando la zona que no está siendo comprimida tiene una forma triangular, ¿no? Aquí es triangular y aquí es un trapecio. Y además podemos conocer este punto Q1 que corresponde a este punto de acá. Q1, a ese punto de ahí, ¿no? Que sería nuestra presión que tendríamos en ese punto si es que estuviésemos en este caso 3. Y por último tenemos acá nuestro caso 4 que va a hacer referencia a cuando nuestra zona no comprimida, o mejor dicho, cuando nuestra zona comprimida sea triangular, ¿no? Sea triangular. Eso es, y ya podemos ver que acá claramente hay mucho que no está comprimido, ¿no? Y poco que sí está comprimido. Y acá decimos que va a ser cuando ya nos estemos saliendo completamente de nuestro núcleo central. Ya vamos a estar aquí bien saliditos. Cuando nuestra excentricidad sea mayor a sextos en X y en Y. Los coeficientes siguen siendo los mismos, ¿no? Y también tenemos acá valores G y H. G y H, donde decimos que G va a corresponder a ese valor de ahí y H a ese valor de ahí para encontrar la posición de la aplicación de nuestro punto con respecto a esa esquina de ahí. Ahora, nosotros aquí habíamos tomado simplemente datos que encontramos por internet y bueno, también le hicimos algunas modificaciones, ¿no? Para que
para que sea, para que vaya de la mano con lo que estábamos viendo, porque las cosas que encontramos a veces, no siempre están como quisiéramos. Y bueno, lo que hacemos es proceder a resolverlo, ¿no? Decimos excentricidades. Tenemos estas en X y estas en Y. Sin embargo, las calculamos aquí arriba. No, tal vez no lo hemos visto. Se encuentran acá, ¿no? Donde decimos que nuestra excentricidad en Y va a ser igual a este momento en X sobre la carga última y en X el momento en Y sobre la carga última. Tenemos esas excentricidades. Tenemos esas excentricidades. Lo que hacemos es verificar con nuestros lados. En este caso están denominados como A mayúscula, B mayúscula, A sextos, B sextos. Y podemos ver que en ambos casos ambos son menores a estos valores, ¿no? Lo que significa que todos los puntos son de compresión. ¿Será que eso nos va a afectar de la siguiente manera? Por ejemplo, decir, no, yo quería hacer el caso 3 o el caso 4. En realidad no, porque para cualquiera de los casos lo único que hay que hacer es decir alfa es igual a la excentricidad sobre A, la excentricidad en X, y beta es igual a la excentricidad en Y sobre B. Entramos al abaco y sacamos K. Eso es para todos los casos. Sin embargo, es conveniente que nos haya dado el caso 1 porque también podemos verificar con la ecuación de Navier, ¿no? Podemos realizar esa verificación. En nuestro caso es el caso 1 y lo que hacemos es justamente determinar estos valores de alfa y beta y vemos que alfa nos da 0.105 y beta nos da 0.063. Entonces lo que hacemos es irnos acá al abaco y decimos alfa. Aquí está 0.1, esto es 0.2, esto es 0.15. 0.11 será por acá, 0.105 va a estar en medio y trazamos una vertical imaginaria, va a estar por ahí. Luego para beta dijimos que era 0.06, aquí va a ser 0.05, 0.06 por aquí y nos veníamos hasta por aquí, ¿no? Entonces decimos que nuestro punto va a estar por aquí en realidad, ¿no? Subimos por ahí y por ahí, va a estar por ahí. Podría ser un 95, 97 o 98. Podemos ver que aquí está 1.1, 1.2, 1.3. No es lo malo de los métodos gráficos, es que es según lo que uno vea y también la calidad de nuestro gráfico, ¿no? Yo veo unos 1.96 o 1.97, por ejemplo. Y tenemos nuestro valor de K. Así de fácil. Tenemos nuestro valor de K. Bueno, aquí le puse 1.98. Al parecer vi 1.98 ayer. Y hoy día 1.96.7. Y decimos que nuestra carga, que nuestra presión máxima, más que carga máxima, va a ser igual a este valor de K por la presión última sobre nuestra área, A por B. A por B y decimos que nos da 2.6 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y eso. Ahora, este valor lo sacamos con este K y ya, pero acá podemos igual utilizar esta ecuación y podemos calcular, ¿no? Para un punto crítico. Si es que nosotros podemos utilizar un pizazo para dibujar. Vamos a desacordar un poco. ¿Cuál es cuál según este dibujo? Aquí, esto es el eje X, esto es el eje Y. No sé qué clase. ¿Verdad? Nos está dando ambos momentos positivos, lo que quiere decir que nuestro momento en X sería ese
sería ese de ahí. Nuestro momento con respecto al eje X y nuestro momento con respecto al eje Y sería ese de ahí, ¿no? Y claramente vemos que la presión máxima, solamente viendo nuestro dibujo, se va a dar en este punto, ¿no? Solamente viéndolo. Y además no nos olvidamos dibujar nuestra carga axial, que va a estar ahí. Creo que está muy grande. Que va a estar ahí, ¿no? Ese va a ser nuestro punto. Por estas razones es que acá estamos tomando los signos positivos, nada más, solamente para conocer nuestra presión máxima. Porque entendemos que estos signos pueden cambiar, ¿no? Pueden ser más, menos, más, menos. Ya hemos visto varias veces esto. Y eso. Y realizando esa consideración, vemos que nos da 2.7 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Acá nos da 2.7, acá igual nos estaría dando 2.7, ¿no? Acá es 2.69, acá es 2.72. Vemos que son bastante parecidos. Acá se ve un poco más diferente porque estamos manejando toneladas fuerza, pero son muy parecidos. Además que ha venido de un método que es gráfico. Y una vez que tenemos la presión máxima, que ya lo hemos verificado, en este caso por la ecuación, porque se podía, ya podríamos realizar nuestro diseño estructural. Eso es todo, ¿no? Y siguiendo las condiciones las condiciones que ya sabíamos. Por ejemplo, lo que hacemos era realizar distintas verificaciones de peralte. En realidad no muchas, pero igual estuve buscando cosas nuevas para ver qué hay. Y bueno, no hay algunas consideraciones que nosotros no hacíamos antes. Y igual estuve revisando alguna normativa extranjera y bueno, las podemos ver, ¿no? A ver, podemos ver estos de acá. Podemos decir, podemos someter a nuestra zapata a distintos tipos de análisis, no solo flexión y punzonamiento, que era lo que hacíamos, ¿no? Por ejemplo, acá decimos como losa, donde vamos a tener un factor de reducción de 0.75 por corte, y decimos que nuestro cortante máximo resistente va a ser igual a 1/2 de este factor por la raíz de nuestra resistencia característica, ¿no? Que esto ya lo manejamos desde mucho más antes. Luego nuestra presión de contacto, que ya la tenemos, ya la hemos hallado con el abaco de Tenk, y tenemos acá ese valor. Y lo que hacemos es acá despejar el peralte realizando la consideración como losa, ¿no? Y tenemos acá dos valores en este caso, uno negativo y uno positivo. Este me da menos 1.14 metros, este es 0.589, ¿no? Unos 59 centímetros, que podemos ver acá que uno existe no en nuestra realidad y el otro sí en nuestra realidad. Y tenemos acá un peralte de D igual a 65 centímetros. ¿Por qué estamos adoptando más? Bueno, lo que nosotros solemos hacer aquí es realizar incrementos de 5 en 5, ¿no? El inmediato superior de 5 en 5 sería 60 centímetros, pero le ponemos 65 para evitar rehacer, en mi caso, ¿no? Decimos 65 centímetros. Luego analizamos como viga, y bueno, al analizar como viga, como una viga ancha, lo único que tenemos que hacer es identificar nuestra sección crítica, y tenemos que usar esa presión de contacto que se va a generar, que es la que hemos calculado con el abaco de Tenk, en el ancho donde va a actuar, que es a partir de nuestra sección crítica, que es esta de acá, que va a estar a una distancia de la columna o nuestro dado, nuestro peralte. Y lo que hacemos es solamente determinar esta fuerza, ¿no? Que sería este ancho
este ancho por su longitud, nada más. Este ancho por su longitud. Como nuestro caso es una zapata cuadrada, el análisis sería el mismo para el otro lado, así que solamente lo estamos realizando para este lado, ¿no? Decimos que sería B, nuestro ancho, por B menos W, que es un valor que estamos utilizando para unificar las columnas. Tenemos C1, C2, pero como ambas son iguales, vamos a manejar W para que no haya distinción en algunos casos. Y en otros sí vamos a hacer la distinción. Y lo que hacemos es eso, ¿no? Que tendríamos acá nuestro ancho, que sería B menos W entre 2 menos el peralte. Ahí claramente se puede ver que sale de la misma gráfica. Ahí también tenemos aquí. Esto tendría que haber sido A. Ahora, perdón, ese de acá ya viéndolo correctamente, pero como A y B tienen el mismo valor, no nos hacemos mayor problema, ¿no? Nos tendría que salir igual. Y ese sería nuestro cortante que se estaría presentando. Y lo que hacemos es dividirlo entre nuestra área a ser considerada, y lo que hacemos es, en este caso, es igualarlo a nuestro cortante resistente máximo de nuestro concreto, este de acá. Y de ahí podemos despejar otro valor de peralte, otro valor crítico, que en este caso sería 33 centímetros, ¿no? Y uno dice, el que hemos hallado considerándolo como losa nos ha dado 65 centímetros, como viga ancha nos ha dado 33 centímetros, como una hoja fisio, sin embargo más crítico es el otro, entonces mantenemos el primero que hemos hallado. Luego realizamos nuestro análisis por punzonamiento. Para esto teníamos que determinar nuestro perímetro crítico, que era igual a las dimensiones de nuestra columna más nuestro peralte efectivo que se va presentando, ¿no? Sería a esta misma distancia, pero realizar esta misma sección crítica para cada uno de los lados, y donde se intersectan se tiene nuestro perímetro crítico. Eso es. Entonces, en nuestro caso sería 4 veces W más D, 4.6 metros es por este caso. Decimos que nuestra área crítica, que va a ser la que estuviese penetrando en nuestra pantalla a lo largo de este perímetro crítico, sería ese perímetro por el espesor, ¿no?, que está penetrando ahí, que sería nuestro peralte efectivo. Eso es. Lo mismo que era para este caso, ¿no?, entre B por D, que no se ve acá, esto es en planta, pero estaría ahí nuestro peralte efectivo. Y tenemos aquí nuestra área crítica. Luego decíamos que luego decíamos que nuestra cortante, la cortante última que se está produciendo acá, va a ser igual a nuestra carga última que se está aplicando acá, menos, y lo que vamos a hacer es restar la acción de la presión de contacto que se está produciendo sobre esta área, nuestra área crítica, ¿no? No esa que se está dando a lo largo del perímetro crítico, sino la que está delimitada en planta. Eso es, hacemos eso y tenemos acá nuestra carga última. Luego decimos nuestro esfuerzo va a ser igual a esa carga sobre nuestra área crítica, ¿no?, que se está presentando ahí sobre nuestra área crítica, y lo que hacemos es verificar que este valor sea menor a nuestro esfuerzo cortante resistente máximo del hormigón. Eso es.
Bueno, luego, como siempre realizábamos, era verificar la transferencia, ¿no?, de las distintas cargas de la columna a la zapata, porque siempre tenemos que realizar esa verificación. E incluso también verificar el propio aplastamiento de la columna, ¿no? En ese caso, si bien dice momenteo, entendemos que es momento y decimos, bueno, es una zapata cuadrada, tenemos dos momentos. Lo que realizamos es tomar el momento más grande para poder realizar esta consideración. Esto no encontré en alguna norma nuestra, sí lo encontré en un complemento a una normativa general de construcción de México. Les voy a pasar si quieren, no en la norma nuestra. Sí. Sí. Y cuando he hecho la verificación por funcionamiento, digamos, está considerando simplemente como una falla, digamos, netamente vertical, ¿no? Que la columna se va a perder en la zapata, bueno, en la losa, netamente vertical, pero el cortante máximo ocurre a los 45 grados, bueno, es lo que hemos avanzado también antes. Entonces, ahí no se toma en cuenta eso. En realidad, si bien esto parece vertical, sí es a los 45 grados. Sí pasa a los 45 grados, ¿no? Eso pasa, pero el área proyectada que tomamos es esa. Es la del peralte. Solamente es esa. Lo que pasa es que es a 45 grados, ¿no? En realidad ni siquiera es un valor exacto, es solamente lo que pasa, lo que se asume, pero eso no afecta de ninguna manera a los cálculos que se está realizando. Fernando, la palabra sobre la duda complementar que físicamente lo que pasa es un plano de corte a 45 grados o cercano a 45 grados, ¿no? Pero para fines de cálculo, por simplificación, se asume una cara vertical a esa distancia, ya que es una aproximación que durante mucho tiempo se ha aceptado y se ha probado que es una buena aproximación, ¿ya? Entonces, como todo en la ingeniería, se hacen simplificaciones para poder interpretar la realidad, ¿no? Y poder dar un juicio de valor sobre algunos fenómenos. En este caso, el fenómeno pasa con un corte de 45 grados, pero para fines de cálculo, para tomarlo como una ecuación que tome en cuenta la geometría de la fundación, se asume que la falla es vertical. No, eso para complementar. Continúa, Fernando. Gracias. Gracias, Inge. Y bueno, sí, justamente eso era la palabra que estaba buscando, simplicidad, ¿no? Es por simplicidad que hacemos muchas cosas. Eso. Luego decimos nuestro análisis por transferencia de momento entre columna y zapata y pues tenemos acá estas ecuaciones, ¿no? Estas ya no tengo idea de dónde han salido, tal vez algún tipo de calibración, ¿no? Porque es 0.67 y no 0.68. Como les dije, esto ya es de un complemento técnico a una norma. Les puedo pasar si es que gustan. Y lo que hacemos es determinar este valor de alfa, donde, bueno, nuestro valor de alfa, previamente a verificar si es que el 20% de esa cortante por nuestro peralte es menor a nuestro momento máximo, entonces realizamos esta verificación de los momentos, ¿no? Para eso determinamos alfa, que nos dice que es igual a 0.401, y lo que hacemos es multiplicar ese valor de alfa por nuestro momento máximo en este caso. Nada más que eso de momento. Luego determinamos acá un coeficiente JC que esto está de acuerdo a las condiciones de construcción que se van a seguir en la zapata. No vamos a entrar mucho en detalle. Y lo que hacemos es reemplazar nuestros datos, nada más que eso. Luego tenemos acá nuestro esfuerzo de corte, que se va a producir de acuerdo a esta transferencia. Y vemos que se parece, ¿no?, a la ecuación de Navier, se parece, pero aquí estamos realizando la aplicación de nuestros valores de alfa y J sub C, nada más que eso.
Y tenemos acá un esfuerzo de 3.139 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y lo que hacemos es verificar que este valor sea menor a nuestro esfuerzo cortante máximo resistencia del hormigón. Eso es todo, ¿no? Esta parte un poco oscura, pero tenemos eso. Luego decimos diseño estructural, ¿no? Y aquí ya es el diseño estructural que sabemos. Acá no revisé la norma actualizada. Creo que, bueno, si es que estamos manejando la ACI, creo que es la 19 la última, pero es fácil completar eso. Ustedes podrían completarlo. Y lo que hacemos acá es determinar nuestro momento último, ¿no? Pero esto es solamente considerándolo como un volado. Eso es todo. Es como una viga volada, como si estuviese de cabeza en nada más. Esto desde cuarto semestre lo podíamos ver. Pero tomando en cuenta la presión máxima que hemos determinado, ¿no? Y recordamos que uno de los supuestos de Tenck, por más que era muy conservador, era asumir que la presión máxima iba a ser uniforme sobre toda nuestra zapata, ¿no? Porque además tampoco el método nos permite conocer la distribución. Bajo esta presión de contacto hallamos ese momento último, que sería 15 toneladas fuerza metro, nuestro momento último de diseño. Tenemos acá un factor de reducción por flexión de 0.9, ¿no? Consideramos un ancho de 1 metro y procedemos a realizar nuestra determinación de acero. Hallamos un valor de 6 centímetros cuadrados, un acero mínimo. En todos los diseños que, al menos los que realicé como estudiante, siempre nos daba o me daba menor al mínimo. No sé por qué, así que acá no es la excepción al parecer y tomamos el mínimo, ¿no? Luego decimos aceros por cambios volumétricos, que es la temperatura, y de acuerdo a estos aceros lo que hacemos es proponer la distribución de aceros que más nos convenga. Verificamos acá el aplazamiento entre la columna y nuestra zapata, ¿no? Tenemos acá esta ecuación que igual la manejamos desde funda 1 y decimos que va a ser igual a nuestro factor de reducción, para este caso 0.65 por 0.85 por la resistencia característica del concreto y todo eso por el área de nuestra columna, ¿no? Y vemos que nuestra carga última es menor a 345 toneladas por demás, así que decimos que cumple. Y eso sería todo, chicos. Lo que podemos ver acá como diferencia principalmente es la determinación de la presión máxima. Por otro lado, el diseño estructural va a estar en función a esta, pero no va a ser diferente, ¿no? Tal vez algunas asunciones que podríamos realizar para determinar las dimensiones iniciales de partida, no tan buenas, pero claramente vemos que de 2.2 y 2.2 yo le he metido 6.26 para que cumpla, pero tenemos algunas, ¿no? Y eso sería, chicos, eso sería, Inge. Sí. ¿En base a qué norma es? ¿La norma boliviana o la CI o otra norma? No, esto es en base a un complemento técnico a una norma mexicana. Les voy a pasar. Sí, una pregunta. ¿Y qué pasa si no verifica la transferencia de columna zapata a este cortante? Columna zapata. El último que vimos, la carga axial. Ese de acá. Sí. Tendríamos que modificar nuestra sección de la columna. La transferencia de la columna a la zapata. Del momento. Es esa verificación. ¿Qué pasa si no verifica? Tendríamos que volver a asumirnos otro peralte. Esta ecuación esta consideración depende principalmente del peralte. Esta del peralte y la última de la sección de la columna, ¿no? Aquí cambiamos el peralte, volvemos a recalcular, pero cambiar el peralte es volver al inicio, ¿no? Hasta que nos cumpla. Eso. ¿Alguna pregunta más, chicos?
¿Y qué pasa? ¿Cómo sería el análisis cuando tenemos un empuje lateral que llega sobre la La pregunta fundación? no es si el W es la relación entre las dimensiones de la columna. No, es solamente un lado de la columna, solo para no manejar C1, C2, directo W. Y acá es C1 sobre C2 en realidad. Perdón. Esto es C1 sobre C2, pero como son iguales, le puse WW para hacerlo un poco más rápido. La otra pregunta de si existe una fuerza horizontal, esto hay que pensarlo como si fuera un muro de contención y verificación por deslizamiento. Se debería verificar la relación entre las fuerzas actuantes que quieren desplazar a la zapata versus las fuerzas resistentes que se oponen a que se deslice. Pero como la carga es mayor, como la carga vertical es mayor, se genera una presión en la fundación de tal manera que el esfuerzo cortante entre la base de la fundación y el suelo es elevada. Por lo tanto, esa fuerza resistente es usualmente lo suficiente como para soportar fuerzas horizontales. Eso sería el comentario. En tal caso, no sumaríamos, digamos, el efecto de los momentos producidos por el empuje lateral con los momentos ya que vienen de la columna. El momento lateral no genera una fuerza horizontal, ¿ya? Genera una fuerza vertical con un brazo. O tal vez he entendido mal tu pregunta de que si existe una fuerza horizontal hacia la zapata, Claro, ¿no? Sí, justamente la fuerza horizontal haría con respecto a la zapata. Con un brazo vertical genera un momento. Claro. Ya. No, pero la fuerza, solamente la fuerza, si es que estamos hablando de fuerzas, generaría un desplazamiento. Entonces se verifica el desplazamiento como si fuera un muro. Pero usualmente eso verifica, ¿no? Una pregunta, Inge. Si está sometido la estructura a sismo, en ese caso, para contrarrestar para verificar la cortante basal de mi estructura, ¿cómo analizaría mi fundación, en este caso la zapata? ¿Aló? ¿Puedes repetir tu pregunta? Sí. Si mi fundación y mi estructura está sometido a sismo, en este caso, para análisis de una zapata en la cortante basal de mi edificio o de mi estructura, ¿cómo analizaría esa verificación? ¿Cómo procedería a calcular, por ejemplo, las verificaciones en este caso? Bueno, cualquier escenario, ya sea sismo, viento, huracán, lo que sea, o cualquier evento natural accidental, podríamos decir, ya, no estático, dinámico, tiene sus propias teorías como análisis basal, pueden llamarlo en el análisis de viento, análisis no lineal, cualquier otra teoría, ¿ya? Esas teorías, todas esas teorías, para huracanes, para vientos, para sismos, para lluvias extremas, todas esas teorías transforman los eventos no lineales, los eventos accidentales, los eventos que en algún momento de la vida útil de la estructura va a ocurrir, los transforman en una fuerza estática máxima. La idea es calcular al máximo esfuerzo que la estructura va a estar sometida cuando ocurra la máxima intensidad de sismo. Y eso depende de
un estudio global de la zona, datos históricos que se han registrado y hay un mapita muy bonito que te indica cuál ha sido el máximo sismo que se ha registrado en esa zona y un estudio estadístico de cuánto va a ser la máxima fuerza sísmica en eso. Entonces, al aplicar cualquier teoría de simulación, lo que a ti te interesa es saber una fuerza máxima que en algún momento va a ocurrir. Y cuando ese momento ocurra, la estructura debe ser lo suficientemente rígida, lo suficientemente dura, lo suficientemente estructuralmente armado para resistir esa fuerza máxima. Entonces, cuando tú haces modales o cualquier otra teoría de simulación de esos eventos no accidentales, o sea, naturales, tú al final tienes distintas combinaciones y lo que sacas es, lo que a ti te interesa es soportar la mayor de esas cargas, porque en tus combinaciones estás asumiendo los factores parciales para cada uno de los eventos que estás simulando, ¿no? Entonces tú agarras el mayor valor y tu estructura tiene que resistir ese valor mayor. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida útil de la estructura va a venir un sismo de esa magnitud y la estructura debe soportar. Tal vez no al 100%, ¿no? Pero debe estar estable de tal manera que ante ese evento sísmico la estructura siga de pie y permita a las personas seguir viviendo. Pero si esa estructura que has diseñado con el evento sísmico que estaba en la zona no, falla, o sea, colapsa, es que el diseño está mal. Ya el diseño estuvo mal. ¿Por qué? Porque el objetivo es que ante esas fuerzas naturales la estructura no colapse. ¿Ya? La estructura no se derrumbe. Que la estructura esté de pie, que la estructura tenga unas rajaduras, que el acero haya soportado al 80% o en algunos casos al 90%, 100%, que se haya fisurado, pero que esté parado, no colapsado, ¿ya? Entonces, en el diseño sísmico, lo que se agarra es la fuerza mayor y se verifica que las estructuras a esa fuerza mayor soporten o tengan un desempeño elevado, pero de ninguna manera se colapsen. ¿Se entiende? Sí. Ya. Creo que eso es todo por hoy. El día martes vamos a continuar con el siguiente capítulo. Por favor, estudien. No, por favor. Ellos saben que tienen que estudiar. ¿Listo? Inge, disculpe. Sí, una pregunta. ¿Sí? ¿Podrías explicarnos un poco acerca del coeficiente? Espera un ratito. Fernando, ¿qué querías decir? No, Inge, yo quería conversar con usted un momento antes de que se vaya. Solo con usted. Claro, termina la clase y me llamas, Fernando, no hay problema. ¿Ya? Ya, ok, con su permiso. Chao, chicos. Listo, chao, gracias, Fernando. Sí, Ronaldo. Sí, usted ha estado mencionando un poco acerca es el coeficiente de cortante basal. O sea, ¿se calcula en el suelo o se calcula en la estructura? Mira, yo no sé de esa teoría, pero me imagino que es un coeficiente que se han inventado para poder simular el sismo, ¿ya? Eso lo verán en la materia de antisísmica. Sí, justamente en antisísmica nos dijeron, eso lo van a ver cuando hagan ya diseños y yo ya... Entonces, por eso de nació mi curiosidad. No, ni idea, no tengo idea, pero cualquier teoría que se inventan, o cualquier teoría que existe, es para tratar de entender el fenómeno que se está viendo, ¿ya? Y el sismo es un fenómeno natural, es un fenómeno que no se puede predecir, es un fenómeno que
históricamente ha tenido zonas en el mundo de gran devastación. ¿Ya? Entonces, el tener coeficientes basales, que no sé qué, con modelos no lineales, al final se resume en asumir alguna teoría para poder predecir la fuerza máxima que en ese momento la estructura va a estar sometida. ¿Ya? Desde mi punto de vista, son muy sofisticados bueno, esa teoría basal, pero en mi época era agarrar un coeficiente y ponerle un valor. Será muy grande, ¿no? Pero es una teoría, ¿ya? Ahora, esta nueva teoría, la verdad no he estudiado, ¿ya? No, la verdad no tengo tengo una vaga idea de lo que es, pero entre esa teoría y la teoría que yo he aprendido de agarrar una fuerza máxima en sísmica, por simplicidad, por seguridad, yo agarraría la antigua, pero si a ustedes les han enseñado la teoría basal, que no es que, deberían preguntar a la persona que les ha enseñado eso, cómo se hace completamente. ¿Listo? Una pregunta más. Y última pregunta. En los cálculos que vamos a hacer a partir de ahora, ¿vamos a hacer una boliviana o nos vamos a basar en el ejemplo que no lo auxiliar? Vamos a tratar de combinar, ¿ya? De mejorar. No es que aquí yo agarro y digo, aquí está y esto es lo que ustedes hacen. Van a ver que después de esto, porque esto es 10º semestre, van a ver que las cosas afuera son muy diferentes. ¿Ya? Son muy diferentes a lo que les enseñan acá. Y lo único que deben aprender acá es a saber que siempre tienen que estar actualizándose, 1, y 2, ser críticos, tener un criterio ingenieril. ¿Listo? Ahora, yo les he dicho, hay una norma boliviana y esas son las leyes. Y afuera ustedes tienen que basarse en leyes. Toda acción que ustedes asuman tiene una reacción. Si ustedes van a tener algún problema y van a entrar a un juicio, a un problema legal, ingenieril, van a ser basados en normas. Y actualmente existe la norma boliviana y tiene respaldo legal por el Estado boliviano. Entonces, si aquí se les ha, bueno, es una transición que está, ¿no? O sea, hasta el año pasado se ha enseñado con la norma ACI, CBH, no sé qué normas han visto en el área de estructuras, pero la realidad es otra. ¿Listo? La realidad es otra. Y ustedes van a afrontar una realidad muy diferente a lo que ustedes han visto hasta ahora. Entonces, la lección es, tienen que actualizarse, tienen que estar acorde a las exigencias del mercado, exigencias de la realidad. Y la realidad es que existe una norma boliviana. Si bien aquí se ha presentado un ejemplo en otras unidades, la norma boliviana dice otras cosas. Lo que yo les recomiendo es que agarren ese ejemplo, tal vez suba, sí, le voy a pedir el PDF a Fernando, lo suba, y ustedes, para sí mismos, por ustedes, cámbienlo a la norma boliviana, que ya saben que la norma boliviana asume sistemas internacionales, asume ciertas ecuaciones, no son las mismas ecuaciones para esas unidades, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Había otra pregunta? Inge, si en una de las esquinas de la zapata tiene tracción, en ese caso, ¿cómo debería resolver mi problema? ¿Tiene qué? ¿Qué tiene? En una de mis zapatas tiene tracción, o sea, en una de mis esquinas. Lo que la auxiliar verificó con su ejemplo, le dio compresión en las 4 esquinas. Entonces, ¿qué pasa si en una de las esquinas tiene tracción? Fuerza del levante.
Sí, exactamente. Bueno, lo que se hace es verificar qué fuerzas son las que se oponen a una fuerza de levante. ¿Qué fuerza sería? Como en el anterior caso, si hay una fuerza horizontal, hay fuerzas resistentes horizontales. Entonces se saca un factor de seguridad entre las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. En el caso de una fuerza de levante, ¿cuál es la fuerza que se opone a que la fundación se eleve? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre? El peso de la zapata Inge. Sí. ¿Qué más? La fuerza resultante de la estructura. Para abajo. Sí. Es el peso propio de la estructura, de la superestructura, que está transmitida a través de la columna. ¿Qué más? Por seguridad, para cuidar a la estructura que se llama fundación, porque es una de las estructuras más importantes, una de las partes de la estructura más importantes de toda la estructura. Esto es debido a que si nosotros vemos una viga, una losa, una columna y estas empiezan a fallar, se puede ver, ya se puede observar, se puede realizar algunos trabajos de reparación, de contención. ¿Listo? Si una viga empieza a fallar, pues se descarga la losa, se apuntala, se colocan turriles llenos de grava para sostener algo. Lo propio la columna. La columna se puede hasta encofrar más grande y ponerle mayor sección, por así decirlo, ¿no? Y si falla, va a fallar esa zonita. O sea, si falla la viga, pues este cuarto lo desocupamos y lo arreglamos, digamos. Pero si una fundación empieza a fallar, toda la estructura está comprometida. Todas las columnas, toda la losa. El ejemplo más claro es el edificio Málaga, 2011, 2013, no me acuerdo. Hace más de 10 años. La fundación ha fallado. Entonces, la fundación central de ese edificio ha fallado y ha empezado a tener un asentamiento excesivo, de tal manera que una columna central se ha empezado a hundir producto a que se ha tenido un asentamiento grande en la fundación y ese fenómeno ha hecho que todo el edificio colapse hacia adentro, ¿no? Entonces, por seguridad, las fundaciones se entierran, por eso tienen nivel de fundación. También se entierran porque a niveles más profundos se tiene una capacidad admisible adecuada, ¿no? Pero esa estructura no se deja vista, digamos, ¿ya? No es que ustedes van a un edificio con sótano y ven las fundaciones ahí, no, sino que se desentierra o se protege, ¿ya? Se protege, porque, digamos, no pueden estar a la vista, tal vez ocurra un accidente, tal vez alguien con un tanque o una oruga va y por hacer una mala maniobra choca la fundación y la daña, digamos. Entonces, usualmente las fundaciones se entierran. Como el nivel de fundación está usualmente al 1,5 metros, 1,20 metros, 2 metros superficiales, ese entierro, ese relleno para proteger la fundación es un relleno compactado, siempre se tiene que compactar cualquier relleno. Entonces, ese suelo, ese relleno por encima de la fundación también es una fuerza que se opone al levante a la fuerza del levante, ¿ya? Entonces, aquí lo que hay que hacer cuando exista una fundación sometida a tracción o a una fuerza de levante, más o menos, ¿no? Para poder diseñar,
se tuviera que verificar que la carga muerta, que es la suma del peso propio de la fundación, el peso propio de la estructura y el peso de relleno por encima de la fundación, sea mayor a la fuerza de levante. Porque esas van a ser las únicas 3 fuerzas que se van a oponer a la fuerza de levante. Y podemos asumir el criterio del factor de seguridad de muros de contención, que si es mayor a 1.5 o 2, estaríamos tranquilos. Si la fuerza de levante, si el factor de seguridad contra la fuerza de levante es menor a ese valor, pues nos indica que estamos en una zona en la cual posiblemente la fundación se levante, ¿ya? Eso podría comentarles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende? Sí. Aquí quedaríamos. Vamos a volver el día martes. Por favor, capítulo número 2, diseño de muros de contención, con recordando, ¿ya? Capítulo número 6, mecánica de suelos 2, esfuerzos de diseño de muros de contención geotécnico, ¿no? Que es un complemento, es una continuación a ese capítulo. Pero para poder hablar de eso, tuviéramos que recordar esos capítulos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.